¿Alguna vez has decidido dejar de hablarle a ese hombre que te interesa, pero te quedaste con la duda? ¿Qué estará pensando? ¿Estará preocupado? ¿Le importo de verdad? ¿O simplemente no le afecta mi silencio? Si te has hecho estas preguntas, no estás sola. En las relaciones, el silencio puede ser un arma poderosa o una fuente de inseguridad. Y la verdad es que entender qué pasa en la mente de un hombre cuando tú decides hacerte a un lado es mucho más complejo de lo que parece. Aquí, en Conquista Mental, queremos ayudarte a descubrir ese misterio, a entender esa psicología que muchos no te cuentan. En este video te voy a contar, paso a paso, qué piensa él realmente día tras día cuando tú decides guardar silencio y dejar de hablarle. Desde los primeros momentos hasta las semanas que vienen después, te explicaré cómo cambia su percepción, sus emociones y hasta su forma de verte a ti. No se trata de manipular ni de juegos sucios. Se trata de usar el silencio como una herramienta de poder y claridad para ti. Así que quédate conmigo, porque esto puede cambiar tu forma de ver la relación y ayudarte a recuperar el control emocional que mereces. ¿Lista? Vamos a descubrir qué pasa en su mente cuando tú decides dejar de hablar. Primero, tenemos que entender algo muy importante. Cuando tú decides guardar silencio, muchos hombres no lo ven como tú lo estás sintiendo. Para ti, puede ser una forma de proteger tu paz, de tomar distancia, de no seguir entregando energía a alguien que no responde igual. Pero para él, al inicio, no representa una amenaza. ¿Por qué? Porque en su mente, él aún tiene el control. Se ha acostumbrado a que tú estés ahí, disponible, presente, escribiéndole, preocupándote. Y cuando eso desaparece de golpe, su primera reacción no es miedo ni alarma, es comodidad. Sí, así como lo escuchas. Piensa algo como: ah, seguro está enojada, se le pasará, ya volverá. Y eso no lo dice porque no le importes, lo dice porque, hasta ahora, no ha sentido que realmente te puede perder. En su mente, tú siempre has estado, y eso, sin que él lo note, lo ha hecho asumir cosas, te ha dado por hecho. Y ahí es donde entra la psicología del silencio. Verás, los seres humanos, hombres y mujeres, solemos reaccionar más fuerte ante la pérdida que ante la ganancia. Esto se llama aversión a la pérdida, y está muy estudiado en psicología. Lo que significa es que valoramos mucho más algo cuando sentimos que realmente lo podríamos perder. Cuando tú desapareces de la conversación, cuando ya no le escribes, cuando dejas de mostrarte interesada, él empieza a perder algo que pensaba que era seguro. Y ese cambio de energía sutil pero firme es lo que comienza a mover todo dentro de él. Pero ojo, esto no pasa de inmediato. Los primeros días él está tranquilo, confiado, relajado. Piensa que tú solo estás intentando hacer un punto. Cree que estás esperando una reacción suya para sentirte validada. Y es justo ahí, en esa creencia, donde muchas mujeres rompen el silencio demasiado pronto, porque sienten que si él no reacciona rápido, entonces no siente nada, y eso duele. Pero quiero que escuches esto con atención. El silencio no es pasividad. El silencio, bien aplicado, es una decisión activa. Cuando tú dejas de insistir, de buscar, de entregar más de lo que recibes, no estás siendo débil. Estás haciendo una pausa poderosa. Estás recuperando tu valor y observando si del otro lado hay alguien que también está dispuesto a moverse por ti. Porque el que no reaccione en el primer o segundo día no significa que no le importas. Significa que todavía cree que no te va a perder. Y ahí es donde comienza a equivocarse. ¿Quieres saber qué pasa en su mente cuando los días empiezan a pasar y tú no das señales? Aquí es donde la historia se pone interesante. Vamos con el día a día. Los primeros 3 días de tu silencio, él no está nervioso. De hecho,
Probablemente ni siquiera se lo toma en serio. Piensa que es algo temporal, un berrinche emocional, una forma tuya de castigarlo para que se dé cuenta de que algo te molestó. Y entonces, ¿qué hace? Nada. No escribe, no llama, no pregunta. ¿Por qué? Porque en su mente esto no es el final. Es solo una pausa. Y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Él aún está cómodo. Cree que tú vas a volver a hablarle, que eventualmente vas a romper el silencio, y que, cuando lo hagas, todo volverá a ser como antes. Así que no siente urgencia. No hay una alarma interna. Todavía se siente seguro, porque tú siempre fuiste la que sostuvo la conexión. Tú eras la que escribía primero. Tú eras la que insistía. Y ahora, él está apostando a eso. Está convencido de que tu necesidad emocional de resolver, de hablar, de cerrar el ciclo, va a ganarle a tu silencio. Y si tú en estos primeros días caes en esa trampa emocional y le mandas ese mensaje tipo, solo quería saber si estás bien, o no quería terminar mal, lo confirmas todo. Le das razón a su ego. Refuerzas la idea de que tú nunca te vas del todo. Y lo peor de todo, pierdes fuerza en la dinámica emocional sin que él se dé cuenta de lo que está perdiendo. Pero si tú te mantienes firme, si de verdad haces silencio no como un truco, sino como un acto de respeto propio, algo empieza a cambiar. Muy sutil, casi imperceptible, él empieza a darse cuenta de que esta vez es distinto, que no estás reclamando, no estás llorando, no estás rogando, no estás haciendo nada. Y eso le inquieta. Aún no lo dice, aún no actúa, pero la incomodidad está sembrada. Y eso, en estos primeros días, es un triunfo emocional para ti. No porque estés ganando algo contra él, sino porque por fin estás ganando algo contigo. La fuerza de no reaccionar solo para llenar el silencio. Porque aquí viene una verdad incómoda. Muchos hombres no reaccionan al principio, porque están acostumbrados a que tú reacciones primero. Pero cuando tú no lo haces, cuando tú eliges desaparecer emocionalmente, ya no juegas su juego. Y eso, aunque él no lo diga, lo desconcierta. Y entonces llega el día 4, y con él el inicio del cambio. Día 4. Tu nombre no ha aparecido en sus notificaciones. No ha visto tu mensaje. No ha sentido tu presencia. Y por primera vez, algo le hace ruido. Empieza a mirar su celular por costumbre. No para escribirte, aún no. Pero ya está pensando en ti. ¿Dónde estás? ¿Por qué no has escrito? ¿Será que esta vez va en serio? En su mente empieza a aparecer una palabra peligrosa para su ego. ¿Y si? ¿Y si ya se cansó? ¿Y si conoció a alguien más? ¿Y si esta vez no vuelve? Y aunque aún se repite a sí mismo que tú vas a aparecer, esa certeza ya no suena tan firme como antes. Aquí es donde se activa su curiosidad emocional. Y curiosamente, la curiosidad es el primer síntoma del miedo a perder algo. Empieza a revisar tus redes, ve tus historias, pero no dicen nada. Quizás reacciona a una con un emoji frío o una frase casual, solo para medir si aún estás ahí. Pero tú sigues en silencio. Y eso lo desarma más de lo que él quisiera admitir. Porque ahora, la historia que se contaba en su cabeza ya no le está funcionando. Antes decía, solo está esperando que yo dé una señal. Ahora se pregunta, ¿y si ya no está esperando nada? Y ese pensamiento, aunque pequeño, le genera incomodidad. Porque si tú ya no estás esperando, entonces tú ya no lo estás eligiendo. Y eso le duele más de lo que jamás reconocerá. Él empieza a notar cosas que antes pasaba por alto. El vacío que dejas en su rutina, el silencio, en momentos donde antes habría un mensaje tuyo, la falta de atención que solía tener garantizada. Y lo peor para él
Ya no sabe en qué lugar está parado contigo, porque cuando tú te callas, no solo dejas de hablar, también dejas de confirmar. Y sin confirmación, su mente empieza a llenarse de dudas. Dudas que él no puede controlar. Y cuando un hombre no puede controlar, empieza a preocuparse. Porque en esta etapa, ya no se trata solo de extrañarte. Se trata de no saber si todavía puede recuperarte. Y esa duda, mi querida oyente, esa duda es la que siembra el miedo real. Miedo a que esta vez no haya segunda oportunidad. Miedo a que tú estés cambiando. Miedo a que hayas descubierto que sola también puedes estar bien. Día 7. Una semana entera sin ti. Y lo que antes era una suposición, ahora se está transformando en una realidad que no puede ignorar. No hay mensajes. No hay señales. No hay rastro de la mujer que solía estar siempre. Y por primera vez en mucho tiempo, él empieza a sentirse inseguro. No porque tú lo hayas herido, sino porque por fin entendió que no te tiene asegurada. Y eso lo cambia todo. Ha pasado una semana, 7 días sin contacto, 7 días sin señales tuyas. Y ahora, su mente ya no encuentra excusas que lo calmen. Ya no puede decirse que estás ocupada, ni pensar que es solo un experimento emocional. Ya no se siente confiado, se siente inquieto. Y esa inquietud se convierte en duda. Una duda que se cuela en sus pensamientos en los momentos más inesperados. Mientras trabaja, mientras conduce, mientras revisa su celular una y otra vez esperando que seas tú, pero tú no estás. Y aquí pasa algo interesante. Empieza a revivir recuerdos. No los busca. Le llegan. Recuerda cómo te reías, cómo le hablabas cuando estaba estresado, cómo lo mirabas cuando él se hacía el fuerte. Pero tú sabías que algo no andaba bien. Y se da cuenta de algo que no quería ver. Extraña tu energía, no tu cuerpo, no los mensajes, no el hábito, a ti, tu esencia, tu forma de estar, tu cuidado. Y en ese silencio, por fin entiende que eso que pensaba que estaría ahí siempre, ya no está. Aquí es donde el miedo se convierte en una sombra real. Porque ahora su mente empieza a jugarle en contra. ¿Y si ya me soltó? ¿Y si se dio cuenta de que merece más? ¿Y si conoció a alguien que sí la valora desde el principio? Y cada «y sí» lo va rompiendo por dentro. No lo dice, no lo escribe, no lo demuestra, pero lo siente. Empieza a revisar tus fotos antiguas, relee conversaciones viejas. Y lo peor, comienza a arrepentirse, no de cosas grandes, no de una pelea épica. Se arrepiente de los momentos pequeños, esos donde tú solo querías atención, una palabra bonita, una respuesta a tiempo. Y él no lo dio. Y ahora que no lo tiene, ahora que tú no estás, lo valora. Porque eso es lo más irónico del silencio, que no hace ruido, pero grita. Y ese grito, suave y constante, es lo que empieza a despertarlo del letargo emocional. Empieza a preguntarse si lo arruinó. Empieza a preguntarse si esta vez ya no hay vuelta atrás. Y sobre todo, empieza a entender el precio de su pasividad. Y entonces, aparece el deseo, pero no el deseo físico. El deseo de volver a tener tu energía cerca. Pero ya es tarde para estar seguro. Y eso, para su ego, es una guerra interna que no sabe cómo ganar. Porque ahora no se pregunta si quiere buscarte. Ahora se pregunta si tú siquiera estarías dispuesta a escucharlo. Y eso, créeme, es un pensamiento que lo atormenta más de lo que jamás admitiría. Semana 3. El silencio ya no es algo que lo incomoda, es algo que lo consume. Lo que antes era confianza ahora es ansiedad. Lo que antes era certeza ahora es miedo real. Y lo que antes era una mujer disponible ahora es un misterio que no puede descifrar.
Él empieza a sentir lo que tú sentiste tantas veces. Incertidumbre, desconcierto, esa mezcla de querer hablar, pero no saber si vale la pena, de querer acercarse, pero tener miedo al rechazo. Ahora es él quien revisa su celular y no encuentra nada. Es él quien escribe un mensaje y lo borra. Es él quien entra a tu perfil solo para ver si sigues ahí, pero ahora sin saber si tiene un lugar en tu vida. Y aquí es donde aparece algo que no esperaba sentir, el arrepentimiento. No el tipo de arrepentimiento que se dice por quedar bien, sino el profundo, ese que te hace mirar hacia atrás y darte cuenta de todo lo que diste por sentado. Se acuerda de tus detalles, de tus palabras, de tus silencios anteriores, esos que él ignoró, y ahora, en este nuevo silencio, entiende que quizás esta vez sí te perdió. Empieza a buscar la forma de entrar de nuevo. Tal vez reaccione a una historia. Tal vez te mande un hola que parece casual, pero está cargado de ansiedad emocional. Tal vez aparezca en un lugar donde sabe que tú podrías estar y actúe como si fuera coincidencia, pero no es casualidad. Es desesperación encubierta, porque cuando un hombre siente que ya no tiene poder sobre tu atención, su orgullo ya no es tan fuerte como antes, y su necesidad de recuperar el control se transforma en una urgencia emocional. Y sí, puede que finalmente te busque, puede que mande ese mensaje, esa llamada, esa excusa. Pero aquí viene lo más importante. Para cuando él se decide, tú ya no eres la misma. Porque mientras él estaba dudando, tú estabas creciendo. Mientras él esperaba que tú volvieras, tú aprendiste a no necesitarlo. Y eso es lo que verdaderamente cambia la historia. Aquí es donde muchas mujeres se sorprenden, porque durante días, semanas, esperaban una reacción, esperaban ese mensaje, esa señal, esa validación que confirmara, sí me extraña, sí le importo, pero cuando por fin llega, algo dentro de ti ha cambiado. ¿Y sabes por qué? Porque el silencio no solo lo transforma a él, te transforma a ti, te devuelve a tu centro, te obliga a enfrentarte a tu vacío y llenarlo tú misma. Te enseña a sostener tu valor sin tener que perseguir confirmación externa. Y eso es poder. Poder que no grita, poder que no se justifica, poder que simplemente se siente. Porque cuando tú eliges retirarte con dignidad, sin reclamos, sin juegos, sin escándalos, no estás perdiendo. Estás ganando claridad. Te das cuenta de cuánto diste, de cuánto mereces, y de lo fácil que era olvidarte de ti cuando te enfocabas solo en él. Por eso, cuando él aparece, ya no lo ves igual. Antes su atención era el premio, ahora es solo una opción. Y esa es la gran diferencia entre quien espera ser elegida y quien se elige a sí misma primero. Mujer, cuando tú aprendes a sostener tu silencio, a no reaccionar por ansiedad, a no ceder por miedo a perderlo, lo que estás haciendo no es castigar, es demostrarte a ti misma que puedes sentir, pero también poner límites, que puedes querer, pero también respetarte. Y eso, en un mundo donde tantas entregan todo por migajas, es un acto de amor propio que cambia tu vida. Porque al final, la pregunta nunca fue, ¿él me va a buscar? La verdadera pregunta es, ¿yo aún lo quiero después de todo esto? Así que ahora ya lo sabes. Día a día, tu silencio no fue en vano, fue un espejo, un despertar, una forma de mostrarle y recordarte que tú no estás para rogar ni para convencer a nadie de quedarse. Tu valor no está en que él te extrañe, está en que tú reconozcas todo lo que eres, con o sin su validación. Y sí, tal vez él vuelva, tal vez te busque, te escriba, te diga todo lo que antes cayó, pero cuando eso pase, tú ya tendrás la claridad para decidir. Porque no se trata de si él reacciona,
Se trata de si tú quieres abrirle la puerta de nuevo. Y ese poder solo lo tiene una mujer que aprendió a quedarse en silencio, sin dejar de escucharse a sí misma. Si este video te ayudó a entender lo que realmente pasa por la mente de un hombre cuando tú te retiras, y si alguna parte de ti se sintió identificada, déjame un comentario abajo. Cuéntame tu historia, tus dudas, lo que estás viviendo. Este canal, Conquista Mental, es tu espacio para sanar, aprender y reconectar contigo. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Cada semana vamos a traerte contenido que te ayude a ver con más claridad, a elegir con más amor propio y a vivir tus relaciones desde tu mejor versión. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el silencio que incomoda, a veces, es el que más te libera.